La mayoría de las familias navarras, un 60,8%, siguen apostando por los centros públicos, pero son un 2% menos que el año pasado. En cambio, la red concertada crece un 0,9% respecto a este año, tras un pequeño bajón el año pasado. Sería el tercer año de subida. La red privada sigue creciendo en matrícula, 3 puntos más que al inicio de la legislatura. Y esto tiene que ver con el deterioro de recursos para la educación pública, sobre todo lo que tiene que ver con la atención a la diversidad, porque son recursos que han bajado, y también los propios obstáculos y los prejuicios de este Gobierno con el programa de aprendizaje en inglés. Otra realidad que dejan los datos de la prematrícula es un ligero descenso de solicitudes en el modelo D. Sería también el tercer año de caída de la enseñanza en euskera. Solo el 29,73% de las familias lo eligen. Esta libertad, como digo, que se demuestra año a año en las campañas que hacen, en las cuales impulsan única y exclusivamente el modelo del Gobierno, pues vemos que no tiene resultados, como digo, para este Gobierno. Desde Geroabay defienden su apuesta por la enseñanza en euskera. Creemos que la enseñanza pública debe de ser apoyada, como lo ha sido por este Gobierno. Creemos que la enseñanza pública en euskera también debe ser apoyada, como también lo ha hecho este Gobierno, y bueno, y la sociedad ha respondido como ha respondido. El 98,6% de las solicitudes consiguen su plaza en el centro educativo marcado como